robándonos al pueblo de Barranca Bermeja. Una, una columna que permite que la gente sepa que desde el año 99 se firmó un contrato de concesión con la iluminación de Ariguíes. Pero, ¿qué hay detrás de ese contrato de iluminación de Ariguíes? Tres amigos del Quimbueno, de lo cual yo estoy diciendo que hay un testaferro, que es el que permite que con recursos de los barranqueños se enriquezcan tres familias de Bucaramanga. Y además hay un tercero que es un interventor que nadie conoce, pero que jamás ha entregado algunas rendición de cuentas realmente de la interventoría de un contrato tan millonario. Este contrato ha generado que estas personas que eran de la nada ahora sean millonarias y adicionalmente tengan más concesiones fruto de las utilidades que se han gestado en 20 años de un cobro supremamente lesivo para los barranqueños. Sucede que ese tipo de estudios se hicieron para climas fríos, es decir, la modalidad de tarifa en porcentaje del consumo de alumbrado de la energía fue precisamente de algunos de clima frío donde efectivamente pagan 40.000 pesos al mes, 50.000 pesos de energía y en efecto pues ponen el 8 o el 10%, eso serían 5.000 pesos, eso no genera un impacto grave. Pero una ciudad como Barranca Bermeja que tiene entre 35 a 42 grados de temperatura promedio, evidentemente el uso de los electrodomésticos para aclimatar y generar calidad de vida pues aumentan los consumos que hoy, por ejemplo, en cuarentena tenemos gente donde estoy haciendo ahorita reclamaciones por costos de un mes de 450.000 pesos en estrato 1 y de entrada van a tener que pagar más de 38.000 pesos de alumbrado público promedio. Eso lo que quise hacer con la columna es que la gente se diera cuenta cómo es perversa la fórmula tarifaria y cómo identificar el nivel de riqueza que se genera. Aunado a lo lesivo que es el contrato de concesión, porque este contrato no le deja margen de utilidad al municipio. Esto es un tema que nos preocupa. Si usted coge, por ejemplo, los contratos de concesión de la tránsito son 70-30, un 30% para la entidad y un 70% para el concesionario. Barranca Bermeja en ese aspecto no tiene utilidad, es más, tiene que pagar alumbrado público para sostener colegios y entidades que en efecto están contratadas. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento de las oficinas del CAN son pagos que se hacen a título comercial del 10% y de eso no hay retorno. Por eso en una de las peticiones le estamos solicitando en estos momentos a la administración que nos dé un informe completo y detallado de los informes de interventoría de alumbrado público. Estamos hablando entonces que un ciudadano del común está pagando el 8% si es de estrato 1, 2 y 3 y el 10% si es 4, 5 y comercial. Entonces, vamos a entender de una forma más práctica el tema. Una lámpara de sodio antigua consumía en promedio unos 20.000 pesos de consumo de energía. Pero hoy con la nueva tecnología LED, el consumo promedio de 44 vatios es de 6.000 pesos el mes. Pero una lámpara está alumbrando 8 viviendas promedio, 4 de este lado y 4 de enfrente, de ambos márgenes. Eso implica entonces que son 8 viviendas que pagan promedio de 200.000 pesos el consumo mes. Estoy hablando de un consumo básico. Estamos hablando en estos momentos de que por cada casa, si es de estrato 4, están pagando 20.000 pesos. Y eso implica entonces que cada familia aportaría 20.000 pesos. En 8 por 2, 16, 160.000 pesos, pero solamente consumo básico es de 6.000. Pongamos que se destinen por cada lámpara entonces 10.000 pesos a mantenimiento, que evidentemente no hay porque una lámpara de esta tiene otra ventaja importante y es que son de larga duración. La LED trabaja con aumento de calor, aumentar la iluminación y tiene un ahorro de energía muy alto. Es decir, que usted para poder hacerle un mantenimiento real a una lámpara de esa, según me explican los expertos, se requieren más o menos 3 años, a menos de pronto que se le dañe un bombillo de la ley y lo cambien, pero es de bajo costo.
Esto es un contrato muy millonario. Lo que quisieron es apaciguarnos diciendo en el 2014 que iban a bajarle al 8%, o sea, 2% a los tratos más bajos, pero definitivamente aquí lo que hay es que tenemos nosotros un negocio bárbaro, que cada día se incrementa y de esa manera usted lo que está haciendo es eh, aunando los esfuerzos económicos de tres familias bumanguesas, porque no son de Barranca. Yo pensé que vivían en Barranca Bermeja, pero esta investigación la llevamos muy avante. En la segunda fase voy a dar detalles más importantes. Pero lo cierto es que son tres familias. Uno es Héctor Valencia, Tiberio, que era un señor que vendía electrodomésticos, me cuentan. El otro dueño de Iluminación de Arigues es Leonardo Plata Amortigui y un señor llamado Alfredo Espinosa. Y quien está a cargo en estos momentos y lleva 20 años siendo el interventor, es un señor llamado Pablo Inar Ortega, a quien en efecto le estamos exigiendo que entregue un informe detallado de cada uno de los temas contemplados en las obligaciones del contrato. Esto es tan redondo, Daniel, que el mismo contrato dice que efectivamente la firma del contrato de concesión se dará por 20 años, pero que el concesionario no podrá solicitarle al concesionado sino 3 años antes de la prórroga. Y esto se acababa en el 2019, el año pasado. Pero él, quien bueno, para amarrar este contrato, para seguir en efecto con las gallinitas de los huevos de oro, porque con este contrato garantizan recursos de financiación de campañas al Congreso, a la alcaldía, al Consejo, para armar un poder inquisitivo en la ciudad y seguir enriqueciéndose a costillas de los más pobres. Esa es la verdad oculta y parte de la verdad oculta, porque lo que viene va a ser muy importante y aquí hay que solicitar, y en eso estamos nosotros organizando, para que la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría y la Auditoría General empiecen a escarbar estos contratos de concesión. Ese es un primer contexto de cómo se están enriqueciendo. Pero ahora le hago un elemento que indigna más. Por ejemplo, lo que hablé de una lámpara de 6.000 pesos para 8 viviendas es un marco común en un sector residencial. Ahora pasémonos, por ejemplo, al Parque de la Vida, que tiene un negocio, tiene una lámpara, alumbra 3 negocios comerciales. Y si nos vamos a la esquina, a la clínica Magdalena, quien el director de la clínica me dijo, doctor, nosotros estamos pagando entre 8 a 10 millones de pesos mes. Es decir, que si pagó 10 millones el último recibo, estamos hablando que la clínica Magdalena pagó 1 millón de pesos de alumbrado público por 2 lámparas que le brindan el servicio de alumbrado público, que cada una cuesta 6.000 pesos, 12.000 pesos. Eso es prácticamente quitarle la oportunidad a una enfermera que se gane un salario mínimo. Esto ha generado precisamente que nosotros tengamos una barrera, como, inclusive para seguir desarrollando otras actividades de inversión. Cuando usted un estrato bajo le dice que va a pagar 200.000 pesos y por eso le va a tocar pagar 16.000 pesos de alumbrado público, para una señora de estrato 1 y 2, 16.000 pesos perfectamente es el mercado de 3 días. Así de sencillo, entre sus huevos, arroz, lo básico. Porque lo he vivido cuando voy a los sectores populares y le dicen, muchos están diciendo no paguen. Y este es uno de los elementos importantes que yo quiero convocar a la ciudadanía para presionar al alcalde de Barranca Bermeja que hay que modificar el alumbrado público en el sistema tarifario porque es desbordante. Y aquí empiezo a hablar de otro tema. Este contrato se extendió del 2014 por 10 años más, evidentemente. Es decir, va hasta el 2000. No, ellos, según ese contrato, se va hasta el 2030, 2029, perdón, porque es que recuerda que el contrato inicial se terminaba el año pasado. O sea, el otro sí no está diciendo que arranque el 2014, sino que se termina en el 2019 y prorrogan, sino que la prórroga la hicieron con anticipación en el 2014. Por eso decía yo que el artículo, la cláusula sexta, si no me equivoco, el contrato fue violentada por parte de la administración municipal. ¿Por qué lo hacen el 31 de diciembre? Porque la gente estaba precisamente en fiesta, estaba
ubicado en otro contexto, pero aquí hay algo perverso que es lo que uno tiene que empezar a denunciar y considero que hay que investigar y son los concejales que siempre se han callado. Esas aprobaciones no son gratuitas y lo digo porque me lo expresó un día eh, nuestro apreciado amigo Carlos González Mebarak, viajando hacia Bogotá en un avión. Yo le preguntaba por qué hacían esa prórroga. Y él me decía, porque es que a los concejales les pasaron un sobre de Manila lleno de dinero el 31 de diciembre como un bono de fin de año a efectos de que aprobara esa prórroga. ¿De dónde salen en efecto los estímulos de los concejales, mis amigos? Pues precisamente esta concesión. Porque hay un silencio cómplice de los concejales y nunca lo hablan, porque efectivamente no tienen la autoridad moral para hablarlo, pero nosotros siempre hemos sido los que estamos en estos momentos afectados. Ahora, esto es en un contexto de lo que estamos mirando, y es que el contrato decía que Iluminación Yariguíes debía ser una modernización en el año 99, efectivamente así lo hicieron, lo cambiaron de helio a sodio, unas lámparas que consumían menos y aumentaban un poco más la iluminación, pero eso no fue con recursos de Iluminación Yariguíes. Recordemos que el municipio en su tiempo dispuso de más de 5.000 millones de pesos para efectos de poder hacer dicha modernización. Y para la modernización LED tampoco fueron recursos puestos por parte de Iluminación Yariguíes. Recuerden que hay un empréstito de 30.000 millones que hay que pagarle a la banca y que en efecto con recursos de alumbrado público se está pagando, pero ¿a qué costo? Y yo digo una cosa, si aquí hubo sobrecostos con los mercados, ¿cuánto fue el sobrecosto de las lámparas, de los postes, de las extensiones para la cobertura del 95% contenida en el contrato que decía que para usted seguir con esta concesión debe en los 20 años llegar al 95% de cobertura en el sector urbano y rural? Y podemos decir que en el sector urbano tenemos cobertura, que ha mejorado el tema de alumbrado público, pero en efecto, este contrato es tan millonario que si fuera el Estado, o por lo menos una sociedad mixta, permitiría tener ingresos al municipio para inversión social. Aquí lo que hay que cambiar es el esquema mediante el cual se está ejecutando dicha concesión, porque al municipio no le queda un solo peso de un contrato tan millonario, insisto, como el que estamos teniendo por parte de Iluminación Yariguíes. Esto es un contrato leonino, esos son los términos que uno pone por cuanto está generando en estos momentos precisamente es que la ciudadanía siga pagando de acuerdo al comportamiento de la bolsa, que es donde se compra la energía, porque si, por ejemplo, en marzo tuvimos a 589.68 pesos el kilovatio y se subió estrambóticamente, por decir en mi oficina que pagamos 240.000, 260.000 pesos promedio, nos llegó de 428.000 y ahorita el recibo de la luz nos llegó en la casa por 340.000 y como somos estrato 4, entonces debemos pagar el 10%, son 34.000 en la casa y 41.200, 800, perdón, en la oficina. Es decir, que solamente en lo personal tendría que pagarle iluminación de Ariquí, es un promedio de 70, sí, más o menos 76.000 pesos de este valor. Hombre, esto es absurdo. Es una lámpara que nos alumbra a 4 viviendas de este lado y vuelvo y lo repito, solo pagamos 6.000 pesos de consumo. Evidentemente, el cierre financiero de sostenibilidad de una compañía, pues tiene que ser no solo el pago del servicio, sino el mantenimiento y la parte administrativa. Y considero yo que debe haber un rubro de ahorro para extensión de coberturas, para poder iluminar parques, para garantizar mejor iluminación a las avenidas. Pero uno no ve, por ejemplo, en 20 años, en 21 años que van en estos momentos, iluminación de Arguelles diga toda la avenida del ferrocarril y la 28, que son dos grandes avenidas principales de la ciudad, tengan iluminación con recarga de energía solar, por ejemplo, y que reduzcamos los costos de cobro de uso de la energía, por ejemplo, en todas las avenidas o los parques. Hacia allá es que hay que orientar en efecto la sostenibilidad fiscal del municipio.
Una ciudad con esta temperatura tiene suficiente energía solar para que los parques se iluminen sin pagarle a la electrificadora de Santander. Tenemos que ir proyectándonos a no tener dependencia de la electrificadora de Santander, pero no lo va a haber, porque este negocio redondo se necesita seguir cobrando a través de la electrificadora. Un aliado de iluminación de Areguías es la electrificadora de Santander, pero la electrificadora, aquí entro en otro campo, no es pinga. ¿Por qué? Porque en estos momentos, si usted se da cuenta, ningún ciudadano de Barranca Bermeja ha firmado un contrato de condiciones uniformes, como lo establece la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142 del 94, sino que aquí hubo un contrato de concesión y un contrato entre Iluminación de Ariguíes y la electrificadora. Yo le digo una cosa a usted, hoy Iluminación de Ariguíes no me puede hacer un cobro ejecutivo, porque no existe un contrato vinculante entre las partes, porque cuando todos firmamos el contrato de la energía eléctrica, no incluía el contrato de alumbrado público. Y esa es la estrategia que yo estoy proponiendo a todos los ciudadanos, que no paguemos alumbrado público porque ninguno nos pueden ejecutar. Y eso es una forma de obligar al alcalde de Barranca Bermeja a que tiene que modificar estas tarifas. Y eso es lo que yo estoy proponiendo en estos momentos y que va a ser un segundo elemento de mi columna, pero que en efecto lo que estoy buscando en estos momentos es esto, que la ciudadanía entienda que el tema de alumbrado público es un tema de mucha gravedad en la ciudad, es un tema que está enriqueciendo 3 bumangueses, ni siquiera 3 barranqueños, mis amigos. La plata se va para Bucaramanga, esa es la verdad. Y los trabajadores de Barranca Bermeja son pocos, y ellos no tienen la culpa de esto, porque aquí lo que, si usted se da cuenta, son trabajadores que hacen el mantenimiento, la gran mayoría son de Barranca Bermeja, y contra ellos no tenemos nada. Necesitamos que sigan trabajando porque alimentan sus familias. Pero lo que nosotros no podemos permitir es que nos sigan metiendo en extremo, a la brava. Y como dice el dicho, cuando estamos en fiesta, sin consulta a los ciudadanos de manera intempestiva, este tipo de cobros en nuestro concepto ilegal, desproporcionado, irracional, que hoy tiene a los barranqueños ahorcados económicamente. Y lo más bravo, que ahorita confinados, que aumentamos el consumo, lógicamente porque estamos en casa, porque se utilizan más equipos como el televisor, porque la gente que antes no veía televisión, pues ahora aprovecha para ver televisión en familia. Nosotros lo que estamos en estos momentos haciendo es que necesitamos poner el dedo en la llaga. No, ya fue suficiente silencio de los concejales y de los que, teniendo conocimiento de esto, han cogido esto inclusive para extorsionar, como muchos me han dicho, y en ese es nuestro apreciado amigo Carlos Mebarak, que ya hoy no está, lamentablemente el concejal ya no está. Él inclusive hizo en su momento como concejal, dicen ellos, hizo un pataleo importante de que esa tarifa era muy alta, pero lamentablemente sufrió su calamidad y Dios lo tenga en su gloria, partió de entre nosotros. Pero fue una de las cosas que sí pude hablar con él. Carlos fue uno de los que me abrió los ojos. Aquí hay un acto de corrupción muy grave, Leonardo. Esa es la realidad. Y por eso he venido poco a poco investigando el tema. Yo he sido un abogado que me he metido en temas de lo público, de lo que injustamente y de políticamente incorrecto han hecho otros y que afecta a lo social, como el tema de mototaxismo, como el tema ambiental. Y sigo en el tema ambiental porque ha sido el más delicado y es el más grave que tenemos, y tengo una corporación, pero definitivamente en mi corporación, Corporación San Silvestre Green, hay un elemento estructural que se denomina la lucha contra la corrupción, aunque somos ambientalistas, pero este tema tenemos que ponerle el dedo en la llaga. Y por eso quiero insistir, no paguemos el alumbrado público para presionar al gobierno a una modificación. A ninguno de ustedes podrá ejecutar iluminación de Ariguíes porque no tienen contrato de condiciones uniformes, que es una obligación de los servicios públicos, que debe existir un contrato de condiciones uniformes. Y el alumbrado público es un servicio público domiciliario, nos presta a todos en las áreas comunes y sociales el servicio y nos lo cobran por la energía, pero en el contrato de condiciones uniformes de la energía no aparece alumbrado público. Y si esto no es así y existe un contrato de condiciones uniformes, pues yo quisiera ver las firmas donde a nosotros nos dijeron que habíamos firmado un contrato, porque este contrato se rige bajo las condiciones del Código Civil que están contenidas en los contratos
bilaterales del artículo 1496 que refiere a dicho artículo, porque todos los contratos de condiciones uniformes son contratos bilaterales, siempre tiene que existir. Y así lo ha dicho la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero como nadie había escarbado el tema, es la verdad oculta en esto, nadie lo había escarbado, entonces en estos momentos nosotros lo que hicimos fue precisamente, oiga, vamos a activar este tema, me puse a leer, evidentemente, y saqué mi primer columna. Mi objetivo es sacar unas 3 columnas del tema del alumbrado público, pero el alcalde de Barranca Bermeja, como alcalde local, está en la obligación de ponerle un freno, así sea su primo, el que había gestado estos contratos, porque siempre estas concesiones han estado untadas de actos de corrupción. No han sido actos transparentes con la ciudadanía, sino que siempre han sido acciones